El método directo es separativo. Para poder tasar a través del método directo, vas a tener que separar el lote de la mejora. ¿Estamos hasta allí? Entonces, en contraposición, el método indirecto es de conjunto. Se tasa el todo, pero a través de lo que produce. Entonces, a ver, si tenemos que determinar el valor de una propiedad, determinar el valor, no la renta, de una propiedad, lo que vamos a hacer es averiguar los valores promedios de renta en la zona. Acordate de la pirámide, Sí. donde renta está arriba, tasa y capital. De arriba hacia abajo siempre se divide, tasa por capital se multiplica. Entonces, ¿qué vamos a hacer también desde todo punto de vista? Averiguar valores promedios del capital para poder cerrar esta pirámide. Si tenemos un valor promedio de renta, Sí. valor de alquiler de Sí. 12.000 pesos y un valor promedio en la zona de 3 millones de pesos de propiedades de similares características, entonces vamos a cerrar este triángulo, por así decirlo, y vamos a tener la tasa. De tal forma que si dividimos renta dividido tasa, nos va a dar exactamente el capital. Rentas dividido capital nos va a dar la tasa y si aplicamos tasa por capital nos va a dar la renta. ¿Te das cuenta, Mari? Sí, o sea, si yo divido renta dividido, tasa dividido renta, ¿me da el capital? No, acordate que renta siempre va arriba. Sí. Esta es una mnemotécnica para poder memorizar bien la fórmula. Porque yo, Sí. a ver, te Yo puedo ya decir me la renta hice dividido de tasa igual nuevo. a capital. Sí, yo ya Renta me la dividido hice. capital igual a tasa. Tasa por capital igual a renta. Pero memorizarlo es distinto que acomodarlo de alguna forma o con una técnica. Entonces, recuerda siempre que en la punta de la pirámide va a estar rentas. Sí. Rentas divide hacia abajo. Renta divide tasa, renta divide capital. Sí, ahí está. ¿Sí? Y tasa multiplica capital. Tasa multiplica capital, así. Esa es, en forma sintética y simple, la aplicación del método indirecto. ¿Sí? El método Entonces, indirecto es que es como usted dijo, sería el método de la renta. se lo llama comúnmente el método de la renta, pero si yo pidiera que se utilice el método indirecto para saber el capital, la respuesta correcta sería, bueno, perfecto, lo que voy a hacer es averiguar los valores promedios de rentas de propiedades de similares características y valores promedios del capital, el valor de la propiedad de similares características, para Promedio de la zona. poder cerrar de todas formas esa pirámide. Vamos a obtener tasa, se obtiene buena información, pero es en lo inmediato, por ello es lo que siempre les vengo diciendo, el método indirecto, por el mismo sistema económico actual, es inestable. Voy a admitir 2 segunditos. Ahí está. ¿Quedó, Mari? Sí, sí, sí. Cualquier duda saben que tienen mi correo electrónico y me pueden consultar. Se los voy a dejar de nuevo. Ahí está. Bueno. Están todos con el apunte en mano, los he saludado a todos y no reitero mi saludo mientras sigo admitiendo. Los saludo a todos, les agradezco que puedan sumarse hoy día lunes. Desde todo punto de vista, ustedes
saben que mi tarea es la de enseñar y no complicar. Así que he preparado para hoy lotes con salida a 2 calles, que es el material que ustedes tienen, en forma simplificada. ¿Sí? Ahora, díganme si se me escucha bien, si grito mucho como viejo que soy, si hablo más bajo, si estamos bien. Ustedes agarren total confianza. Digan, profe, no grite tanto. El volumen está bien hasta allí. Bueno, miren. ¿Por qué utilizamos, hola Irma, por qué utilizamos para trazar este método técnica de lote con salida a 2 calles? Porque se aplica en los casos en donde los lotes tienen salida a 2 calles, es decir, tienen 2 frentes, y nos damos con certeza que uno de los frentes tiene mayor valor que el otro. Entonces, este método o técnica, recuerden que los métodos son 2, viene a colaborar y ayudarnos para obtener el valor adecuado. Sin la existencia de esta técnica de evaluación de lotes con salida a 2 calles, nos daríamos con la incongruencia de tener un lote con un frente a una calle principal y con otro frente a una calle que no es principal, y podríamos errarles en el precio. Son 5 técnicas que también se denominan métodos. Vamos a hablar del método 70-30. ¿Ustedes tienen ahí la bibliografía? Urbano, ¿cómo estás? Agustín, ¿cómo andas? Hola, Pablito. Yo saludo a los que estoy viendo. Moisés. Bien, bien, gracias. Bueno, el método 70-30, si ustedes tienen ahí el manual que yo les he, el material, perdón, que les he enviado, se obtiene de la aplicación directa. Al 70% de la superficie del frente de mayor valor y el 30% restante del precio del frente de menor valor. 70%, 30%. ¿Cómo se aplica? Tenemos, en el ejemplo que les he dado, un lote con un frente sobre la línea municipal o calle principal y un contrafrente, que también es frente, sobre una calle que no es principal. Este es un método. Ya vamos a ver los otros 4. Allí en el mismo ejemplo que les he pasado, también tienen un desarrollo y una forma de aplicación. Y el ejemplo dice así: la superficie de este lote de terreno es de 750 metros cuadrados. En la búsqueda de valor, el frente de mayor valor nos da que tenemos 80 pesos el metro cuadrado. ¿Hasta allí me siguen? Bien. Y el frente de menor valor, 50 pesos el metro cuadrado. ¿Cómo vamos a aplicar este método? Fíjense, 750 metros cuadrados por 70% nos da que en porcentaje de metros cuadrados son 525 metros cuadrados. 750 metros cuadrados por el 30% son 225 metros cuadrados. Es decir, tenemos allí la totalidad de la superficie dividida en un 70-30. Estos 525 metros cuadrados lo vamos a multiplicar por 80, con lo que nos daría 42.000 pesos. Estos valores, por supuesto, son hipotéticos.
¿no? Los 225 metros de el frente a la calle de menor valor, lo vamos a multiplicar por 50 pesos, con lo que nos da un valor de 11.250 pesos. Tienen el material allí, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Se va a sumar A más B. ¿Qué significa A y B? A, el frente de mayor valor, B, el frente de menor valor. Es decir, 42.000 más 11.250 para obtener 53.250 pesos. ¿Sí? Ven que no es nada complicado. ¿Mm? Vamos a ver el segundo método que les he pasado, que es método de división de lotes. Con salida a 2 calles, pero el lote es irregular. Y además de distintas superficies. Pero también tenemos un frente de mayor valor y otro frente que denominamos frente B de menor valor. Y ahí fíjense que tienen dos ejemplos. ¿Cómo se aplica este método? Se aplica a lotes de superficie irregular y de distintas superficies, ya que si sus superficies son iguales, se aplica método de promedio de valores, que es el método que vamos a hablar en forma posterior. Entonces, el método de división de lotes se aplica para lotes con salida a 2 calles, pero que son frentes irregulares. ¿Sí? Es decir, el lote es irregular. Bien. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica la superficie A de mayor valor por el valor del metro cuadrado frente, y lo mismo con el B. Mayor A, la superficie A, mayor valor, por valor del metro cuadrado, y lo mismo con B. ¿Estamos hasta allí? El precio del terreno es la suma de A más B. Ustedes van a ver acá que nada difiere con el método 70-30, pero acá lo que estamos haciendo es homogeneizar superficies, porque nuestra tarea en lo que es tasar lotes, vamos a toparnos muchas veces con lotes irregulares. Entonces vamos a tener que encontrar la figura homogénea, ¿sí? Para ello viene a ayudarnos esta técnica de tasación de lotes con salida a 2 calles con figuras que son irregulares. Entonces, el precio de A por el valor del metro cuadrado, el precio de B por el valor del metro cuadrado, y la sumatoria de A más B nos va a arrojar el valor de este lote. ¿Hasta allí vamos bien? Jorge me dice homogeneizarlo. De alguna forma podríamos decir que sí, lo vamos a homogeneizar. Recuerden que la palabra homogeneizar utiliza coeficientes. Acá simplemente utilizamos una técnica que es para lotes con superficie irregular y con salida a 2 calles, un frente A y un frente B. Vamos a ver ahora el método denominado mayor valor. Profe, no Sí. sé si... Hola, ¿cómo le va? Nadia. Hola, Nadia. No sé si leyó mi mensaje, pero a mí no me quedó claro el segundo método de lote irregular. Si puede explicarlo nuevamente. El método de división de lotes es para aplicar a lotes con salida a 2 calles, pero que su forma es irregular. También vamos a tener en cuenta el frente de mayor valor y el frente de menor valor. Nada más. El procedimiento es el mismo que el primer método técnica que les nombraba. Multiplicar la superficie de A
por el valor del metro cuadrado, la superficie B por el valor del metro cuadrado, la sumatoria nos va a dar el valor de el lote de terreno. ¿Quedó, Nadia? ¿Sí? Díganme si Sí, tienen quedó. dudas. Sí, sí, quedó claro. No sé si yo tengo el volumen bajo. No, no, sí, ahí me escucho mejor. Sí, Nadia, ahí te escucho regio. Quedó claro. Tenía tapado el micrófono. Bueno, vamos a ver el tercer método. Método mayor valor. Este es más simple todavía. Se obtiene directamente de multiplicar el mayor de los valores de los frentes por la totalidad de la superficie. Nada más. ¿Para qué se aplica este método? Para el caso de que tengamos un lote con un frente potencialmente de mayor valor, pero que no se diferencia tanto con el frente a la otra calle. Algo común también aquí en Río Ceballos y en algunos lugares de Córdoba también. Y seguramente de vuestra zona también. Es decir, no están sobre avenida principal, pero nos da a entender que hay un frente que tiene mayor valor por una posibilidad mejor de ingreso. Denme un segundo que hay gente para admitir. Ahora sí. Entonces, somos más escuetos en ello y aplicamos simplemente Rocío, te estaba esperando. Aplicamos ahí método mayor valor. Bueno, cuarto método. Método de promedio de valores. ¿Leyeron algo de estos métodos? Rocío, vos tenés que haber leído. Sí, sí. Todo. Para que. Bueno. En el apunte que a ustedes les di, fíjense que les coloco, se obtiene de la suma de los valores de ambos frentes y se divide por 2. Por eso el nombre, método promedio, promediar valores. Tenemos dos frentes con valores prácticamente iguales. Entonces, les repito, se obtiene de la suma de los valores de ambos frentes y se divide por 2. A este resultado se lo multiplica por la superficie, por supuesto, para sacar el valor del lote total. ¿Van hasta ahí? No es nada complicado, pero viene a darnos una mano al momento de no solamente pasarlo por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que estamos ante una situación de que uno de los frentes vale más que otro, tiene mejor acceso, o ambos frentes son potencialmente equiparables en valor y queremos aplicarle una pequeña técnica, aunque sea para nosotros mismos, para tener certeza de que el valor encontrado es lo correcto. ¿Sí? Este método de promedio de valores se resumiría a través de una fórmula así: valor frente A más el valor del frente B dividido 2. A este resultado lo vamos a multiplicar por el valor del metro cuadrado. ¿Cómo vamos hasta allí? Sebastián está convencido que estamos bien. El método de difusión de valores, perdón que hago un alto, es para admitir gente. El método de difusión de valores es el que por ahí he visto que por el solo nombre de difusión de valores genera confusión. Entonces,
lo he simplificado. Simplificado sin quitarle, por supuesto, su esencia en lo más mínimo. Y a ustedes les entregué un ejemplo. Una calle A, un frente A, con un valor de 70 pesos el metro cuadrado, y un frente B con un valor de 30 pesos el metro cuadrado. ¿Cómo se aplica? La fórmula de A por A dividido A más B y todo lo que sigue a continuación, ahora se los voy a explicar, y viene a representar qué es lo que significa difusión de valores. Esta fórmula, por supuesto, sin el ejemplo de el lote con frente y salida a dos calles, no le íbamos a encontrar una respuesta a la fórmula de decir A por A, es decir, frente A por frente A, dividido A más B por, ¿ustedes lo están viendo en el material? ¿Rocío, lo estás viendo? Sí, bien. Por, entre paréntesis, 1 menos A dividido A más B. Bien. Esta fórmula, lo que hice es pasarla a un ejemplo didáctico y práctico. Entonces, decíamos que el frente A es de 70 pesos el metro cuadrado. Y fíjense cómo lo he completado. 70 por 70 dividido 70 más 30 por 1 menos 70 dividido 70 más 30. Cuando termine de explicarles esto, les voy a comentar cuál es la explicación simple y sencilla de esta fórmula. ¿Por qué el 1 es menos? Si ustedes se fijan, tenemos, por un lado, entre paréntesis, 1 menos 70 dividido 70 más 30. Y por el otro lado tenemos 70 dividido 70 más 30. Bien, en la segunda etapa, ya resuelto, tenemos que 70 por 70 dividido 100, por cuanto lo que hemos resuelto es 70 más 30. Vamos hasta allí, ¿me siguen? La fórmula continúa de esta manera. Más 30 por 1 menos 70 dividido 100. Es decir, lo que resolvimos en la segunda etapa es simplemente la suma de... En la tercera etapa, lo que resolvimos son los dividendos. 70 por 0,7, que es el resultado de 70 dividido 100. Más 30 por 0,3. Y por último, continúa. El valor del metro cuadrado es igual a... Si nosotros vamos a multiplicar 70 por 0,7, nos va a dar 49. Si hay alguien que no haya admitido, levante la mano. Bien. Más, dijimos, 30 por 0,3. Es decir, esto es igual a 9. Ahora tenemos la sumatoria. 49 más 9, 58. Ese es el valor del metro cuadrado a aplicar a la superficie para obtener el valor de este lote de terreno. ¿Por qué se llama difusión? Porque acá
se aplica 1 menos. Difusión de valores significa compensar valores. Estamos desde todo punto de vista, estos métodos y o técnicas de determinar el valor de un frente de mayor valor y otro frente B de menor valor, a mi entender, el método más exacto es este, el de difusión de valores, por cuanto lo corrige. Ahí sí podemos hablar de homogeneizar. Nos va a dar más preciso. Si ustedes comparan el mismo lote con los anteriores métodos, con este de difusión de valores, les va a dar una pequeña diferencia, pero son más exactos. Es para el que quiere ser más preciso con respecto al valor. Pau me dice sí. Pero ¿cómo vamos hasta allí? Profe, Caro. ¿cómo le va, profe? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, yo no sé si les pasa a todos, pero yo estoy como bastante perdida. Caro, La ¿tenés verdad el que manual allí? sí, El sí, material, no manual. estoy viendo el material que usted nos envió justamente. Hasta ahí toda la explicación, la fórmula, pero hay ciertos puntos que, por ejemplo, que hablamos siempre de comparativos y de buscar en este caso, bueno, un frente de mayor valor y otro de menor, de buscar, bueno, qué sale el metro cuadrado en tal frente. Es información que no me queda muy clara de dónde la obtengo, o sea, tengo que investigar, pero ¿a dónde investigo? ¿Cómo Siempre hago? vamos Eso a es como tener que buscar antecedentes de similares características, Caro. Claro, ¿dónde, o Entonces, sea, cómo hago para investigar? Llamo a las inmobiliarias y veo, no sé, un lote que está a la venta cerca de la misma cuadra. No, la verdad que eso no me queda muy claro y me confunde un poco. está bien, Caro. Te entiendo perfectamente. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Averiguar valores promedios y similares en la zona sí, es que los tenemos. ¿Por qué? Porque podemos tener un frente A con un lote próximo que no tiene un frente B hacia otra calle, sino que solamente tiene un contrafrente. Claro. Entonces, podemos averiguarlo de dos formas, y más formas también, pero vayámonos de esta. Si estamos en el frente A y tenemos como comparable otro lote de terreno que tiene un frente A, pero solamente un contrafrente, es decir, no es con salida a dos calles, sí nos sirve. Porque después, si encontramos un comparable en la otra calle del frente B, lo vamos a poder aplicar a nuestro lote con salida a dos calles. Bien. Y en ese Claro. caso, ¿qué nos queda hacer? Llamar por teléfono a la inmobiliaria, sacar el valor de total del terreno y bueno, y pasar para sacar el valor del metro cuadrado. Claro, exactamente, Caro. ¿Por qué? Porque también nos va a suceder que muchas veces en la misma manzana no vamos a tener varios lotes con salida a dos calles. Claro. En la misma manzana vamos a tener un lote con salida al frente A de nuestro lote y otro lote con salida al frente B de nuestro lote. Pero, ¿quién determina el frente A y el frente B? Siempre vamos a determinar el frente A como el frente de mayor valor. Bien. ¿Caro? Sí, perfecto, profe. ¿A dónde está Alejandro? Da la cara, hombre. Me dice, me quedé cuando dijo buenas tardes. No, quiero verlo. ¿De dónde vamos a sacar los valores del metro cuadrado de la calle A y calle B en el ejercicio? Usted lo va a dar porque esto es solo un ejemplo. Sí, si llegáramos a tener un ejercicio, por supuesto, que van a obtener, van a tener para poderlo resolver el valor del metro cuadrado. Pero ¿qué pasa en la práctica? Cuando no tengan que
¿quién les diga el valor del frente A o frente B? ¿Y cuál sería el frente A y el frente B? Es lo que les decía recién. En la manzana podemos tener un solo lote, y justo este lote nos toca tasar. Tiene salida a dos frentes, a dos calles, tiene dos frentes con salida a dos calles, perdón, y los comparables son que, supongamos, en la calle San Martín tenemos un lote con un frente, y en la calle Manuel Belgrano otro lote con otro frente. Pero el lote con salida a calle Belgrano es de mayor circulación, tenemos, por así decirlo, desarrollo comercial, colectivos. Vamos a determinar de nuestro lote que ese es el frente A. No, me dice de grande. Vale, no me pongas nervioso. Decime si quedan dudas. Yo no tengo ningún problema en volver y explicar hasta que se cansen de nuevo todo. Estefanía me dice, ok, bien, gracias. ¿Cómo vamos hasta acá? Se dan, profe, si tenemos un lote de dos frentes, solo el valor de uno, ¿cómo sabemos el valor de otro? ¿Mari? ¿No me estás escribiendo? A mí la fórmula me mataron. No, vale, no. No, porque acá tenés no solamente el ejercicio desarrollado, sino que les estoy explicando cómo es determinar el frente A y el frente B. Si tenemos una calle, Avenida San Martín, otra calle, un segundito, admito, no, ¿qué pasó? Casi que me voy. Y otro, perdón, tenemos uno de los frentes de nuestro lote con salida a dos calles, sobre Avenida San Martín, otro, sobre Avenida Belgrano, y resulta que sobre Avenida Belgrano es mayor desarrollo comercial, transporte público y demás. Entonces, ahí está. Ese es el frente A de nuestro lote. A mí, entre tantas fórmulas, me da miedo el examen final. Es lo que estoy sintiendo. Nadia. ¿Dónde estás, Nadia? Ah. Nadia, activa el micrófono. Y da la cara. Sí, tengo miedo, la verdad, que entre tantas fórmulas. Fuerte, fuerte, fuerte. Acuérdate que estoy viejo. No, es que me da miedo, en realidad estoy sintiendo miedo. Entre tantas fórmulas me da miedo el examen final. Bueno, mira, Nadia, no tiene por qué preocuparse por el examen, porque lo que hay que preocuparse es por el hoy. El mañana no sabemos. Entonces, lo importante en el hoy es no quedarse con dudas. Y si hay dudas, en lo próximo inmediato, tienen mi email para hacerme todas las consultas que deseen. Bien. Caro me dice, no quiero ni pensar en eso. Chicos, aprovecho para comentarles si les parece hacer un grupo a los que les interese para armar un grupo de consultas, ya que no podemos escribir el grupo del colegio. No digo nada, no sé. Ahí estoy, Cristian. Estas fórmulas hay que saberlas de memoria. Me pregunta Alejandro. Mira, Ale, son 5 métodos o técnicas. Hay que repasarlas y saberlas, por supuesto. Así nos ayudamos. Cristian, ¿levantaste la mano? Aquí va el micrófono nomás. Sí. ¿Qué pasa cuando la normativa nos permite, tenemos normativas diferentes entre una calle y otra? La Como por normativa ejemplo, nos permite una altura sobre una calle, una altura sobre la otra, una superficie, un FOS y un FOT distinto sobre una, si bien es por zonas, pero no es lo mismo que la altura que nos permite sobre una avenida que sobre una calle. ahí tenés un frente A y un frente B, Cristian.
ahí seguimos usando el mismo método. Claro, Cristian, ¿por qué? Porque fíjate que en la misma cuadra, en la misma calle, los lotes con ese frente van a tener la misma reglamentación si a ello te referís, si aplicamos FOS y FOT. ¿Saben lo que es FOS, FOT? Sí, pero la altura y el retiro no es lo mismo sobre una avenida que sobre una calle. Bueno, Por de más que esté en todas la misma formas lo zona. mismo te va a dar el frente A y el frente B. Claro. Porque acá estamos hablando de lotes con salida a 2 calles. Sí, sí. Si tenemos que hay una ordenanza que nos permite sobre la avenida San Martín un determinado FOS y FOT, pero sobre la avenida Belgrano nos determina un FOS y FOT de menor valor, créanme que en estos años de actividad, lo único que he visto en lo que es capital es que permiten o castigan con un retiro de 45 grados, es decir, tenemos una torre que a uno de los frentes, para permitirnos construir, por ejemplo, 3.700 metros cuadrados, deberíamos dejar un corte. Y sobre la otra calle, no. Entonces, por supuesto, para tasar el lote de terreno ya tenemos determinado el frente A y el frente B. Siempre vamos a buscar el mejor de los frentes en todos los aspectos. Bueno, han podido ingresar en lo que es lote con invasión. Sebastián. Hola, profe. Sí, justamente Hola, de Seba. eso quería comentarle con los lotes de invasión. ¿Me escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Háblame fuerte. Justamente estaba por preguntar con el lote de invasión si es lo mismo los lotes que tienen superposiciones de dominio. ¿Se trata de las mismas características o no? No sé si me entiende lo que voy. De alguna forma sí. Si a lo que te referís es a que un lote de 10 por 30 ahora tiene 12 por 30, porque ha ocupado 2 metros del lote contiguo. ¿A Claro, ello te referís? exactamente. A ver. Bueno, sí. Sí, Eso es lote con invasión. No me queda claro la fórmula. ¿Cómo sería? Bueno, ahora lo vamos a ver, Seba. Fíjense en el primero de los casos planteados. Lote cuyo contrafrente se introduce una cuña. ¿Ustedes lo están viendo ahí en el material? Profe. Primero que nada, fíjense que en el apunte les he colocado un lote de terreno de 10 metros de frente por 30 de fondo, que tiene una cuña, y determinar el fondo relativo. Siempre recuerden esto, porque es regla general. Cuando tenemos una cuña o un fondo relativo, fíjense en esta hojita. Hagamos de cuenta que este es un lote y este es el contrafrente. A esto se le llama fondo relativo. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea. Y ahora vamos a... No quiero avanzar demasiado en el tema, pero lo vamos a normalizar. Primero vamos a sacar los metros cuadrados de esta parte. Luego, base por altura dividido 2, esta parte, base por altura dividido 2, esta parte, para poder obtener la superficie total del terreno. Pero vamos a ver este caso que estamos hablando, en donde hay un lote que se introduce una cuña. El fondo relativo se determina
de la siguiente forma. Área o superficie dividido el frente. En este caso, cuando tenemos una cuña, decimos que es un desperdicio de una parte del fondo. ¿Está claro? Una parte del fondo que podríamos utilizar, pero que no lo podemos hacer. Es decir, que en un todo tenemos una irregularidad de forma al lote. ¿Qué es lo que hacemos? Se calcula la superficie del contrafrente de lo que se ha invadido y para ello se aplica Hoffman. Ya lo vamos a ver. Pero lo más importante, esto sí, por favor, anótenlo. ¿Por qué les pongo y les reitero 10 por 30? 10 por 30 es el lote ideal. Entonces, siempre que sea una invasión en el frente que quite esos 10 metros de frente, es cuando, depende de la cantidad de metros de frente que quite, va a corresponder determinar solo el valor o saber que además del valor corresponde indemnización. En este caso, en el contrafrente, fíjense, corresponde pago de la superficie invadida más indemnización. Caso 1. Lote cuyo contrafrente se introduce una cuña. ¿Por qué? Porque acá lo real es que nos ha cambiado la utilización del lote. Entonces, ello nos lleva al segundo caso. Invasión a lo largo de un terreno. Pero este terreno, ¿recuerdan lo que les acababa de decir así de hincapié en el lote de 10 por 30? Este terreno, se los di como ejemplo. Profe, ¿qué es Hoffman? Bueno, es una regla a aplicar para poder determinar que nos indica que el frente vale 2 veces más que el contrafrente. Ya vamos a llegar, Seba, y lo vamos a desarrollar. Bien. Invasión a lo largo de un terreno, pero acá se los he dado como ejemplo 12 metros de frente, 30 metros de fondo. ¿Tenemos buen metraje de frente? Sí, lo tenemos. Excelente. Conservamos los 10 metros de frente. No significa que no tengamos una invasión. Bien, pero ¿cómo se resuelve esta invasión? Tenemos buen metraje de frente, 10 por 30. ¿Y qué es lo que se paga? Esto es lo que ustedes tienen que asimilar, aprender y acomodar. Se paga el valor de la tierra, pero no corresponde indemnización. Ojo, no estamos hablando de que exista una construcción. Estamos hablando de algo simple, un alambrado o hasta una tapia, pero no techado, ¿eh? Ya vamos a llegar a ese caso. Bien. Dentro del mismo tenemos un lote en el que nos queda 8 metros con 66 de frente y 30 de fondo. Acá ustedes pueden ver que ha disminuido el lote ideal. Y se llama lote ideal porque las ordenanzas lo determinan como la aptitud para poder generar el ingreso de un vehículo y la construcción del inmueble como metros mínimos. Decíamos que la invasión de 2 metros nos generó una quita en el frente y hacia el fondo, pero dejándonos un frente y un contrafrente de 8 metros con 66. Entonces,
nos ha quitado el lote ideal. Esta invasión causa irregularidad de forma al lote ideal de 10 por 30, pierde proporción frente y fondo, si corresponde indemnización. Fíjense en los casos que corresponde indemnización. Cuando la invasión en el frente ataca los 10 metros por 30 o la invasión en el fondo ataca los 10 metros y los 10 metros del contrafrente. Ahí corresponde, aparte del pago del valor, indemnización. ¿Va quedando? Me perdí, Mari. Me dice. Mari, ¿estás acá en la PC? Mari, decime, activa el micrófono. Yo me perdí en la parte cuando usted hablaba de la indemnización recién, cuando Bueno. sacó los 2 metros y de ahí me perdí. Ahora se los vuelvo a explicar. Tenemos siempre que tener en cuenta el lote ideal. 10 por 30. 10 por 30. Si de alguna forma nos quitan metros de frente y metros de fondo, corresponde el pago del valor del metro cuadrado más una indemnización. La indemnización, no se preocupen, el letrado lo va a solicitar y lo va a pedir de acuerdo a la invasión correspondiente. Pero quiero que les quede bien en claro esto. Si tenemos un lote de 10 metros de frente por 30 de fondo y nos quitan de alguna manera 2 metros, corresponde, siempre que nos disminuyan el lote ideal, siempre que disminuyan el lote ideal de 10 por 30, corresponde determinar el valor de la superficie y además indemnización. Cuando ello no suceda, corresponde solamente abonar el valor de la invasión. Pero todo ello es entre comillas. Nosotros tenemos la obligación, disculpen, hay gente para admitir, la obligación de informar el valor. Después, en tribunales el letrado sabe perfectamente qué es lo que tiene que solicitar. ¿Sí? Nosotros es quienes tenemos que saber y determinar en cada caso el valor del terreno y saber nosotros mismos si corresponde o no una indemnización. ¿De cuánto? No nos corresponde. No nos corresponde informar de cuánto. Ahora, si nos preguntaran de cuánto puede ser, quiero ser claro en ello, en muchos casos que les toque en tribunales, uno de los puntos de pericia va a ser agregue todo cuanto usted pueda aportar. Y en ello sí puedo decir que si tengo un lote con 10 metros de frente por 30 de fondo y tengo una invasión de 2 metros a lo largo de todo un costado del terreno que le impide, porque la propiedad la construyó dejando esos 2 metros de frente para hacer un pasillo, le impide tener un ingreso para un vehículo. ¿Mm? Hay que estar y ver el terreno. Veamos este otro ejemplo que va a ser para generar conocimiento. Tenemos 10 metros de frente, pero 50 metros de fondo. Y resulta ser que tenemos una invasión de 15 metros en el contrafrente. Se llama invasión en el contrafrente de un terreno con mucho fondo. Ese es el punto 3. La casuística indica que la transformación
es favorable. No significa que no se pague, ni tampoco que no se indemnice. Un predio de 10 metros de frente por 50 metros de fondo es un lote que no guarda armonía en sus proporciones, por lo tanto se desvaloriza. Ustedes recuerden que a mayor cantidad de metros disminuye el valor. Menor precio. Si se toma como base que a mayor superficie, menor valor unitario. Si se toma, ojo, si estamos en plena Chacabuco, en Córdoba, con un lote de 10 metros por 50 de fondo, y tenemos una invasión de 15 metros cuadrados, otro que si le ha hecho un daño al dueño, en millones de dólares. Pero acá estamos simplemente hablando de un lote urbano convencional, en donde la casuística, el cúmulo de casos, y en el mundo profesional de peritos se ha determinado que, respetando los 10 metros de frente por 30 de fondo, lo ha colaborado a llevarlo prácticamente al lote ideal. Pero es simplemente una terminología, nada más. Es decir, la transformación es favorable. Ojo, tengan cuidado con ello, porque si bien a mayor superficie y menor valor unitario, depende de dónde se encuentre el lote de terreno. Corresponde pago de la superficie invadida y no indemnización, pero depende de dónde se encuentre ubicado. Por eso les hago mención. Si estamos sobre una avenida principal en donde el FOS y el FOS nos permiten 3.700 metros cuadrados de construcción para un desarrollo y demás, la invasión es grave. Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿El valor igual se estima por el terreno, el total del terreno, no incluyendo...? decime tu nombre, no te escucho bien, háblame Ah, fuerte. Rocío. Ah, hola, no, perdóname. Te estaba mirando por otro lado, discúlpame. Decime. No, el valor del terreno se estima, o sea, se estima el valor por el total del terreno y después, aparte la invasión, digamos, ¿o no? Mira, no, ¿El valor sobre qué lo sacás? El valor lo vamos a llamar como valor normal, de 10 metros de frente por 50 de fondo. A ello vamos a determinar el valor de la invasión, ¿sí? Esa es nuestra tarea. No debemos ingresar en la subjetividad. ¿En cuánto tiene que indemnizarlo? ¿Por qué? Porque el abogado en los puntos de pericia nos tiene que colaborar o se va a embromar. ¿Por qué? Porque si el lote está sobre Avenida Chacabuco, acá no rige que lo ha favorecido. No, le ha efectuado un daño bastante importante. Entonces, cuando nosotros obtengamos el valor del lote de terreno de 10 metros por 50 de fondo, nos va a dar 3 millones de dólares. Hablando de calle Chacabuco, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, 15 metros en el contrafrente va a ser bastante importante. El valor. Bueno. Fíjense cómo se va consolidando la regla del lote ideal de 10 por 30, que la casuística indica que corresponde pago de superficie invadida y no indemnización. Pago de la superficie invadida y no indemnización no es algo que nosotros vamos a colocar en nuestra tasación. Nosotros vamos a determinar el valor total del terreno y ya que tenemos el valor total del terreno, el valor de la superficie invadida. Nada más. Nelson me dice,
Eduardo, Nelson, él no corresponde, perdón. Profe, ¿qué pasaría con los retiros en el caso del lote de 10 metros de frente? No corresponde. Bueno. Alejandra me dice, ¿el valor del metro cuadrado es uniforme? ¿Dónde estás, Ale? Ahí voy, Mari. Ale creo que estaba en la PC sin audio, sin poder escribir, sin poder escuchar, sin poder mirar. ¿El valor del metro cuadrado es uniforme? Sí. El valor del metro cuadrado va a ser por la superficie. Y de ahí, por supuesto, que vamos a entregar el valor del metro cuadrado y de la superficie invadida. Por supuesto. Tenemos un cuarto caso. Invasión lateral parcial. También se le llama lote con martillo en contra. Mari, perdóname, vos levantaste la mano. Disculpame. Sí, yo lo único que quería saber era cuándo se indemniza y cuándo no. Muy bien. Se indemniza cuando la invasión nos quita metros de frente o contra frente y convierte el lote ideal de 10 por 30 en 8 por 30. ¿Solo el lote ideal, profe? Sí. Recuerden que siempre para nosotros saber si corresponde o no indemnización es mientras haya tocado el lote ideal. ¿Sí? Para nosotros. Ahora, al momento de informar, nosotros vamos a informar el valor del lote en su totalidad y por ende, ya que tenemos el valor del metro cuadrado de la superficie invadida. ¿Sí? Se informa la superficie invadida, pero no se sugiere indemnización si el lote No. de 12 Nosotros de no 12 por podemos 30. sugerir. Nada. Nosotros no podemos sugerir. Nada. Ni No siquiera podemos como ingresar usted dentro dijo. de la subjetividad. Miren, uno de los casos más comunes que veo en tribunales es el inmueble se encuentra a escasos metros de la avenida Colón. Ello es muy fácil de impugnar, porque no es lo mismo decir, se encuentra a 30 metros de avenida Colón, a 20 metros de calle Rioja, sino que está dando a entender subjetivamente que, el inmueble tiene mucho valor. Siempre sean objetivos en esto y técnicos. Se encuentra a escasos metros. No. Determinen los metros si quieren. ¿A cuántos metros de Avenida Colón aproximadamente pueden poner? Yo coloco entre paréntesis a 30 metros aproximadamente de Avenida Colón, a 40 metros aproximadamente de calle Rioja. ¿Sí? Para darle una ubicación. Pero nada más, si no es punto de pericia, que es la pregunta que se nos hace, no nos vayamos por lo que nosotros opinamos, sino vayamos siempre a lo técnico, chicos. Invasión la mini primer. Invasión Hay una invasión ahí, lateral. profe. Bueno, invasión lateral parcial. O lote con martillo en contra. Vale la explicación, fíjense lo que les puse acá para simplificárselos, no para complicar. Vale la explicación del caso 1. Corresponde pago de la superficie invadida e indemnización. Y fíjense en el ejemplo, también les digo 10 metros de frente por 30 de fondo. ¿Saben por qué hice hincapié en el desarrollo y de esta forma en esta temática? Porque he cursado la licenciatura inclusive en tasaciones y no se dan estos ejemplos. Entonces,
No es lo mismo que les diga 15 metros de frente por 40 de fondo con una invasión en el contrafrente de 3 por 4, es decir, tenemos 12 metros cuadrados de invasión. La realidad es que la cuestión era muy simple. Se trataba desde todo punto de vista de cuánto invadía el lote ideal. 10 por 30. Entonces preferí dejarlo en claro y hacer la explicación a la inversa. Decirle, fíjense, el lote ideal es de 10 por 30. Lo que sea en invasión que nos quite metros de frente o de fondo, corresponde determinar el valor del metro cuadrado del todo, de la invasión, y nosotros sabemos que además corresponde indemnización. En esto de lo que es invasión lateral parcial, tenemos A y B. El que les acabo de comentar es el A, que tiene una invasión en el contrafrente. Pero el B tiene una invasión en el frente. Y fíjense que la explicación es lo mismo. Corresponde pago de la porción invadida más indemnización, caso más grave cuando es el frente. Y acá se aplica la ley de Hoffman, que es lo que me pregunta, perdón, tengo gente para admitir, disculpen. Ahí es lo que me preguntaba Sebastián, y ahora vamos a ver ley de Hoffman. Antes vamos a ver un segundito, como punto número 5, lote con invasión y fondo relativo. Quiero hacer hincapié en lo que es, en el caso se aplica Hoffman. Nelson, sí, Nelson. Quiero hacer hincapié en lo que es fondo relativo. Superficie de la parcela más superficie invadida dividido frente. Eso nos va a dar el fondo relativo. Ahora vamos a ver un lote medial irregular. También lo tienen ustedes en el desarrollo. Fíjense, acá rige lo que les acabo de comentar, siempre normalizar la figura. Encontrar el rectángulo o el cuadrado. Nada más. Buscar la figura ideal. Ven que la temática hace insistencia a los 10 metros de frente por 30 de fondo. Entonces, una vez que obtengamos la figura ideal, 10 metros de frente por 30 de fondo, vamos a saber el valor del metro cuadrado. ¿Qué lo vamos a aplicar? Ustedes fíjense que determino, le he puesto como A1 a la parte de regularizar la figura, el lote ideal, y A2, los metros que se pierden económicamente en concepto de castigo. A2 es una figura que nosotros podemos determinar, disculpe, voy a admitir, nosotros podemos determinar el metro cuadrado. Más abajo van a ver que también podemos determinar el metro cuadrado, y por último, más abajo en la base también podemos determinar el metro cuadrado. En realidad, metros que se suman a la superficie. Pero para poder hacerlo, no es lo mismo que tener un frente de 10 metros y un fondo de 14 metros. Recuerden esto como regla, vamos a normalizar el lote de terreno para que nos quede este triángulo que bien simple lo podemos resolver a base por altura dividido 2, que es el teorema de Pitágoras, para obtener la superficie. Se tasa, fíjense, les
Les dejo bien en claro acá. A1 se tasa normalmente, si quieres esa tabla, 10 por 30. Pueden utilizar Tribunal de Tasaciones de la Nación o, ¿qué otra tabla? Este Servin. Sí, Mari, FIT y Servin. La figura A. Se visualiza una nueva figura regular teniendo en cuenta la superficie a fin de determinar posibles beneficios a la que se le aplica el precio unitario de la mayor superficie, es decir, del lote ideal. Es decir, obtenemos el valor del metro cuadrado, chicos, de 10 por 30 y lo vamos a aplicar a la otra porción que, como les decía, bien se puede resolver aún más fácil, base por altura dividido 2, para saber la superficie, nada más. Y el resto de la superficie irregular no se computa para la tasación en concepto de castigo. Bueno, yo lo que he incorporado acá es la casuística y lo que se entiende. Pero les digo de antemano que yo no dejo nada fuera de incorporar el valor del metro cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué castigarlo? Dante Guerrero, el ingeniero Chandías, consideran que se debe castigar por la irregularidad del lote. Bueno, desde mi punto de vista, no se puede aprovechar. ¿Y por qué no puedo determinarle el valor? Simplemente estoy explicando acá la casuística, ¿sí? Pero bien pueden determinar el valor. Lo único que hago hincapié aquí es en encontrar la figura ideal para poder luego trabajar sobre la parte irregular. Nada más. Ya llegamos, Evita, a la ley de Hoffman. Bien, fíjense en el caso B. Es lo que les estaba explicando en el mismo propósito del lote medial irregular A. Tenemos 10 metros por 30 de fondo y un contrafrente de 11 metros con 55. Es decir, que para tener el lote ideal nos está sobrando en el contrafrente 1 metro con 50. Decimos que tenemos 10 metros de frente, en su contrafrente 11 metros con 50. Acá hay un temita, 1 metro con 50. Bien. Fíjense lo que dice la casuística. Se pierde el total de la porción irregular en concepto de castigo. Puede ser relativo. Les soy completamente honesto, cuando ingresaba toda esta información, decir, ¿por qué no lo voy a poder, por qué no puedo tasarlo? ¿Se podrá aprovechar? Pero por supuesto que se puede aprovechar. Entonces, siempre hagan hincapié en encontrar la figura ideal, no hablen de figura homogénea, sino figura ideal. 10 por 30 para que lo que nos quede sea más simple de determinar. Si esos Alejandro me dice, si esos metros los tengo en el frente y no en el fondo, ¿tiene otro valor? Sí, mira, Ale, si vos tenés en el frente 11 metros con 50 y en el fondo 10 metros, tenés mayor frente, por lo que también se paga más impuestos. ¿Me seguís hasta ahí, Ale? Sí, bien. Y de todas formas, se determina el valor y lo tenemos que normalizar hacia su fondo. Si tuviéramos que en el frente tenemos 11 metros con 50 y en el fondo 10 metros. Tenemos que sí o sí encontrar la figura ideal. Este lote de 10 por 30. ¿Estamos hasta allí? ¿Saben por qué les hago este comentario? ¿Por qué he incorporado lotes con invasión? Porque el mayor de los,
inconvenientes, o a lo mejor es una muletilla que utilizo, pero la situación que se nos presenta es la siguiente. Ya sean 10 metros de frente por 11,50 de fondo, o 11 metros con 50 de frente por 10 de fondo, no sabemos cómo ingresar a tabla. Ahí está la respuesta de por qué encontrar el lote ideal. Nada más, nosotros vamos a ingresar a tabla de 10 por 30, no de 11,55 por 30. ¿No está? Esa es la explicación de encontrar el lote ideal. Perdóname. Perdóname. ¿Me van siguiendo? ¿Están cansados, chicos? Irma se va yendo así. No te vayas. No te vayas, Irma. Hago un chiste para relajarnos. Miren, les hago un comentario simplemente. Yo tengo una camioneta, una Ranger, motor 3.0. El viernes no quiso arrancar. Tiene 58.000 kilómetros. Me pareció raro, pero era la 9ª camioneta Ranger que tengo. Así que calculé cuál podría ser el problema. Se llama Command Rail. Pero Urbano, no te me duermas, ¿eh? Y dice, bueno, vamos a hablar de mecánica ahora. Nos va a tocar tasar algún vehículo con un Command Rail roto. Sale 200.000 pesos arreglarlo. Entonces, se lo comento a un amigo. Y lo primero que me dice es, te entiendo, Pablito, te entiendo. Gasoil, Argento. Sí. Y le digo, ¿te pasó alguna vez lo mismo? No, entiendo español. Bueno, venía bien el chiste para aflojar. ¿Qué va a hacer? Los vehículos nada saben de hacernos daño, se rompen. Y hay que arreglarlos. Compro camioneta con problemas. Lucas, vamos por privado. Ah, son terribles. Los que son terribles son buenos para el asado. Alejandro, me parece que... ¿Qué opinan ustedes? Sí. Alejandro, ahí te veo. Por último, con respecto a esto, y ahí vamos, se va a la ley de Hoffman, quise dejarles años con camiones, el gasoil de aquí no se lleva con la última tecnología. Sí, es cierto, sí, tal cual. Bueno, quise dejarles bien en claro dos conceptos, promedio y balance. Ustedes lo tienen, así que no les va a dar ninguna complicación. Promedio. Sumar todos los antecedentes, elementos que se tengan y dividirlos por la misma cantidad. ¿Recuerdan cuando veíamos el caso lotes? Sí. El caso lotes. ¿Se alcanza a apreciar allí? Fíjense, ojalá que se pueda ver, dice, se alcanza a ver promedio de valores, es decir, cuando hablamos de promedio es la suma de los antecedentes dividido la cantidad de antecedentes. Cuando hablamos de balance, aplicar la mayor cantidad de métodos para llegar a un resultado objetivo utilizando promedio o no. Es decir, ¿qué significa promedio? Suma de antecedentes dividido de la cantidad. ¿Qué significa balance? Significa
utilizar el método directo, método indirecto y obtener un valor promedio o no. ¿Qué significa? Que por el método indirecto el capital es de 5.300.000 pesos y por el método, dije el método indirecto, bueno, por el método directo es 5.250.000, 5.200.000. Bueno, podemos mantenernos en esa postura explicando ambos métodos o hacer y aplicar la técnica de balance. Ley de Hoffman. Esta la voy a pasar porque todos la han entendido. Seba se fue. Entonces voy a pasar a regla norteamericana, como esa era tu duda, Seba. Ahí vamos a ley de Hoffman. No, ahí vamos a ley de Hoffman. Ahora mismo. La ley de Hoffman entiende que, y fíjense en el ejemplo, ¿no es cierto, Rocío? La ley de Hoffman entiende que tenemos un frente que vale 2 veces más que su contrafrente. ¿Y cómo se aplica? Estima que las 2/3 partes del valor de un terreno están en la primera mitad. Es aplicable para el caso de unidades funcionales distribuidas a lo largo de un terreno. ¿Estamos hasta allí? Dale, Seba. ¿Puedo repetir, profe? No, lo que dijo Lucho. Claro que sí. La ley de Hoffman estima que las 2/3 partes del valor de un terreno están en la primera mitad. Llámese frente. Y es aplicable para el caso de unidades funcionales distribuidas a lo largo del terreno. Cuando vamos a utilizar el método directo, dijimos que es separativo. Nos va a tocar determinar el valor del terreno por un lado, mejoras por otro. Por lo general, la ley de Hoffman se aplica no solamente para unidades llámense pH, pero no es por nada y se van a reír, pero yo lo vengo aplicando ya desde que las casas eran chorizo. Rocío, no seas mala. Claro. Fíjense en esto. Vamos al ejemplo práctico. Tenemos el precio total del lote es de 9.000 pesos. ¿Cómo vamos a llegar allí con el desarrollo de 2 puntos? El punto A y el punto B. El punto A nos dice que a estos 9.000 pesos los vamos a multiplicar por 2 y dividir por 3. Ello nos da 18.000 pesos. A ello lo vamos a dividir por 3 y nos va a dar 6.000 pesos, es decir, 40 pesos el metro cuadrado. Háganlo para que se den cuenta. ¿Cómo sigue? Punto B. Recuerden que el punto A es el frente y el punto B en este caso es la segunda mitad, la primera mitad del lote. Bien dije, la segunda mitad del lote. 9.000 por 1 dividido 3 es igual a 9.000 dividido 3. Esto es igual a 3.000. Nos arroja un valor de 20 pesos el metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es el valor de la superficie? El precio del lote. Fíjense que ahí ustedes mismos lo tienen. Yo acabo de
explicar el punto A y el punto B a valor metro cuadrado, pero en la primera mitad nos arroja un valor de 6.000 pesos. Estos son valores hipotéticos. En la segunda mitad, 3.000 pesos. Entonces, ahí encontramos la conclusión de que el valor del lote es de 9.000 pesos. Pero además tenemos el valor del metro cuadrado de la primera mitad y de la segunda mitad. Esto es la ley de Hoffman. Nada más. 2/3 partes, 1/3. ¿Cómo se aplica? Teniendo en cuenta valores promedios en la zona de los terrenos, aplicando la ley de Hoffman, es 9.000 por 2/3 por 2 dividido 3 igual a 18.000 dividido 3 igual a 6.000. 9.000 por 1 dividido 3 igual a 9.000 dividido 3, 3.000. Entonces, la suma de A más B es 9.000. Valor lote de terreno. Eva. Flavia me dice, esto se aplicaría cuando hay dos mejoras en un terreno y una de las partes se quiere quedar con todo. ¿Por qué no? Sí. A lo que nosotros nos ocupa es determinar el valor de un terreno. Y tengan en cuenta por qué les vengo haciendo mención a la ley de Hoffman. Cada uno de los puntos que he ido desarrollando es para el hincapié o el impulso para el segundo método y así en forma sucesiva. Cuando les decía se aplica ley de Hoffman, se aplica ley de Hoffman para llegar y explicárselas y poder cerrar y concluir el conocimiento. Profe, ¿hay tarea para aplicar los contenidos vistos hoy y ver si entendimos o no? Sí, ustedes mismos lo tienen. Yo lo tengo aquí en papel borrado con la lapicera, pero ustedes mismos lo tienen. ¿Solo lotes? Sí. No aplica a viviendas. Ahí sentí un suspiro. Y algo de viejo me tiene cansado. ¿Qué le pasó? ¿Que no me ven? Un segundo. Allí me ven, yo no me veo. Díganme que me ven. Sí, 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 yo no me veo. Un segundo. Ahora sí me veo. Me culé de pie. Disculpen, se ve y se escucha. Regla norteamericana. No sé por qué, pero en la mayoría en todos los manuales, dicen los norteamericanos aplican la conocida regla 4, 3, 2, 1, que significa que supuesto un lote, Eduardo, no te vi, levantaste la mano. ¿No? Te estaba respondiendo el suspiro. Te estaba respondiendo el suspiro de cansado. Te estaba respondiendo el suspiro porque estaba cansado, que estoy en Buenos Aires. Yo me dejé todo el día en Capital, pero no era por vos. Eso no. Fue una broma mía. Bien, regla norteamericana. Los norteamericanos aplican la conocida regla 4, 3, 2, 1, que significa que supuesto un lote cuyo fondo está dividido en 4 partes,
La parte del frente vale 4 veces más que la del fondo. Las intermedias, 3 y 2 veces más que la del fondo. Y 1 el contrafrente. Vamos al caso práctico. Porciones de 100 metros cuadrados. Y ustedes van a ver que el lote tiene 10 metros de frente por 40 de fondo. Entonces, dije porción de 100 metros cuadrados. Esto es igual a, en este ejemplo, 4 dividido 10, 3 dividido 10, y fíjense que abajo inclusive también les he incorporado A, B, C y D. Es decir, es dividir un lote en 4 partes. Determinado que el frente vale 4 veces más que el fondo. ¿Sí? Esto es regla norteamericana. Cristian me dice, ¿puede ser que estas reglas se utilicen en el caso de tener que asignar distintas posiciones en un lote en que se quiera construir un complejo? Sí, Cristian. No es de suma. Ah, a ver. Esto es como cantarme trucos sabiendo que tengo 3, 4. Sí, claro. Exactamente. Pero sobre todo, saber que tenemos un lote cuyo frente tiene mayor valor. Acá siempre hablamos en el desarrollo de esta temática de hoy, de frentes de mayor valor y distintas técnicas a aplicar. Esta regla norteamericana tiene también su justificación. Sí, Mari, ¿cómo no? Mari, ¿te vas? No. Queda grabado, después lo podés ver, Mari, o consultarme por mail. Entonces, vamos al ejemplo práctico. Precio total del lote. Así también van a hacer el examen de la misma forma. Les voy a dar el valor del lote. No hay nada complicado. Lo primero que deben aprender es el desarrollo. Después, con el valor, es un trámite. Decimos que el precio total del lote es de 3.000 pesos. Pero lo vamos a dividir en 4. Entonces, 3.000. Mari, ¿levantaste la mano? Sí, quiero hacer una pregunta, profe. ¿La división del lote en 4 es en partes iguales, igual que la anterior regla de en 2? Es decir, si una superficie es de 300, se divide 150 y 150, y si fuera esta también se divide en igual, el 1, el 2, el 3, 4. Sí, Mari, se divide en partes iguales. Era eso porque pensé que había alguna forma de dividirlo, el fondo, el frente, o que alguno tendría más superficie. Hablame fuerte, Mari, no, porque no te escucho bien. Digo que, ¿ahí me escucha, profe? Digo que pensé que el frente tenía más superficie y de ahí se iba dando cada vez menos. Pensé que se dividía. No, de lo único que estoy hablando aquí es que según la regla norteamericana se divide un lote en 4 porciones iguales, pero la que está al frente vale 4 veces más que la de su contrafrente, nada más. Y se llama 4, 3, 2, 1. Nada más. Vamos al ejemplo con el valor del terreno. Decimos que el valor es de 3.000 pesos el de este terreno. Vamos a aplicar regla norteamericana. 3.000 por 4 dividido 10 es igual a 12.000 dividido 10, igual a 1.200. 12 pesos el metro cuadrado. No te me duermas, Urbano. No me des corte, haceme así con la mano. Vamos al cuadrante B.
3.000 por 3 dividido 10 igual a 9.000 dividido 10 igual a 900 pesos. 9 pesos el valor del metro cuadrado. El C, 3.000 por 2 dividido 10 igual a 6.000 dividido 10 igual a 600 pesos. Es decir, 6 pesos el valor del metro cuadrado. Por último, el contrafrente, 3.000 por 1 dividido 10 igual a 3.000 dividido 10 igual a 300, es decir, 3 pesos el metro cuadrado. Acá también lo que pueden ver es que con la regla norteamericana obtenemos el valor del metro cuadrado, pero antes del valor del metro cuadrado tenemos que el frente vale 1.200 pesos, la porción que le sigue como lote B o porción B, 900, la que sigue, porción C, 600, la que sigue, porción D, 300, y ello nos da un valor de 3.000 pesos, el valor del lote de terreno. Ale, ¿levantaste la mano? Ale. ¿Me escuchan bien todos? Ah, profe, consulta. Si le quiero contar el último, le quiero comprar el último cuadrante, ¿cuánto se lo pago? Ah, bien, perfecto. Este es el valor. Pero si compras este último cuadrante, sería, digamos, para ingresar por el lote contiguo. Espera, Cristian. No, Cristian. Esta regla la podemos aplicar en cuantas... Cristian me pregunta si podemos aplicar en cuántas partes se quiera dividir. No, la regla norteamericana es 4, 3, 2, 1. La superficie del terreno es otra cosa. Pueden ser 10 por 50, 20 por 80, pero vamos a dividir 4, 3, 2, 1. Y le doy la razón a Alejandro con esta pregunta, está buenísima, porque puede haber una persona que desee vender su contrafrente y podemos aplicar regla norteamericana para saber y poderle explicar y determinar el valor y hacerle una propuesta de compra. Chicos, me puedo quedar 10 minutos más. Por eso les pedía, perdón, un segundito. Vimos lo que es lote con salida a 2 calles, lotes con invasión, disculpen, ley de Hoffman, el frente vale 2 veces más que su contrafrente. Vimos regla norteamericana, 4, 3, 2, 1, el frente vale 4 veces más que su contrafrente. En lo que es lote con salida a 2 calles, las 5 técnicas. No son métodos, son técnicas. Recuerden siempre que los métodos son 2. ¿Se animan a que veamos un poquitín de fondo de comercio para que puedan ver que es algo realmente simple? ¿O están muy cansados? Yo para poder avanzar un poquitín y explicarles sin generar en ustedes ansiedad alguna, en lo más mínimo, sino para que no se queden con el material y que pasemos para la próxima clase, porque fondo de comercio es pobre, es cortito. Se los voy a comentar de esta manera. Existen 4 formas de tasar un fondo de comercio. Pero, como lo quieran ver, siempre vamos a utilizar una sola forma, una sola manera. El primer método se llama así: valor presente de ganancias futuras
generadas por el fondo de comercio. Valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. Ese es el método que más vamos a utilizar. El segundo método, valor presente de futuros flujos de fondos netos de inversiones necesarias para mantener el patrimonio en el actual valor. Honestamente, no se utiliza. Porque estaríamos explicando no el valor de un fondo de comercio, sino estaríamos explicando la forma de mantener el capital. Tercer método, valor patrimonial actual ajustado a valores corrientes de mercado. Este sí, pero es más una forma de comparativo, directo comparativo. Una ferretería con otra ferretería. Y le vamos a errar. El cuarto método, método de balance. Se llama teoría de balance o método de balance a la medida aritmética o promedio simple entre los tres anteriores. Bien. Lo hice más simple. Este último y cuarto método nos está diciendo que el método más importante es el de valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. Entonces, lo que hice fue desarrollarles un ejercicio, el cual dice así: para realizar este ejercicio se ha tomado un periodo de proyección de 10 años. Ustedes recuerden siempre que los balances cierran dentro de los 12 meses. Durante los cuales la empresa generará una ganancia anual promedio de 17.000 pesos. Y aquí se las he complicado un poquito, pero es mentira. No lo he complicado. Se lo he retirado. Se ha decidido tomar como tasa de descuento el 12% anual sobre saldos. Asimismo, se calcula que los inmuebles actuales tendrán un valor residual. Los inmuebles actuales tendrán un valor residual al final del periodo de proyección de 250.000 pesos. ¿Qué quise decir con esto? Quiero demostrarle que el fondo de comercio se puede separar del inmueble. ¿Estamos bien hasta allí? Para que ustedes vean el ejercicio, se los voy a explicar de esta forma. La fórmula dice BPN, valor presente nominal, igual a capital nominal dividido, y entre paréntesis, 1 más interés, y N es el periodo, ya sea un año. Ustedes van a ver en el desarrollo del ejercicio que dice así. Primer año, valor presente 1, igual a capital 1, son 17.000 pesos, más, perdón, dividido, entre paréntesis, 1 más 0,12, que es la tasa de descuento. Ya les explico qué es tasa de descuento. La tasa de descuento es, por así decirlo, el 50% del plazo fijo del Banco Nación, en forma anual. ¿Por qué incorporo un 12%? Esto para que no se confundan. Capital, Flavia, capital. Incorporo el 50% porque estamos siempre corriendo con la devaluación. Por más que tengo en este momento el balance del último año, lo tengo que compensar de alguna forma, y la mejor manera es que, si sé cuánto es la ganancia anual promedio, que es de 17.000 pesos,
lo que hago es cortar a la mitad, sacar el 50% de lo que me otorgaría un plazo fijo. Sofía. Te estás durmiendo, Sofi, ya me voy, ya no va. Pobrecita. Y yo estoy hablando, no puedo. Si no, también estaría chau. Los entiendo, chicos, pero les doy esta parte para que entiendan la fórmula, que es una soncera. Valor presente igual a capital dividido entre paréntesis 1 más el interés, que nosotros llamamos en forma técnica tasa de descuento, más por el periodo, perdón, por n. N es el periodo. Bien, entonces vemos que el primer año, valor presente primer año, igual a capital primer año, 17.000 pesos, dividido 1 más 0,12, la tasa de descuento, por 1. Es el primer año. Entonces, siguiendo, nos va a arrojar valor presente primer año, 17.000 dividido 1.12. Allí tenemos que la tasa nos indica que el valor presente del primer año, con la tasa de descuento, fíjense, sin intentarlo castigar, sino compensar, arrancamos con un valor de 17.000 y ya nos está dando 15.178,57. El desarrollo del segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, es exactamente de la misma forma y manera. De la misma forma y manera. Para llegar a una conclusión en el 10º año, que es algo que es sumamente hipotético, porque no vamos a obtener de un fondo de comercio los balances de los últimos 10 años, sino de los últimos 2 o 3 años, ¿sí? Para ser claro. Quise hacer el desarrollo para que ustedes mismos vean que año a año la fórmula es la misma. A 10 años, en lugar de generar 17.000 pesos, nos va a generar 5.473,63. Bien, ahora se suman los valores resultantes de los 10 años, arrojando un valor de 96.054,39. Ese es el valor presente de fondos de comercio. Más o menos me siguen hasta ahí. Ustedes simplemente comiencen con el ejercicio y lo que debe quedar bien en claro, ¿qué significan esas siglas de BPN? Valor presente. Recuerden que el primer método es valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. Entonces, valor presente igual a capital dividido 1 más la tasa de descuento y, que es el interés, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, por n, según si sean 1, 2, 3 años. Bien. Profe, ¿el interés siempre va a ser el mismo? Decime fuerte, discúlpame. ¿El interés ahí va a ser siempre el mismo? No, Seba, porque vos fíjate. ¿De acuerdo a la tasa? No, fíjate que hoy por hoy, si buscamos de acuerdo a la tasa. Plazo fijo, Banco Nación, como para entrar 2 segunditos rápido. $27%. Yo lo mantendría entre 12 y 12,5. Entonces todos los periodos, cada año, digamos, va a variar el interés. ¿Puede ser? No, no, Seba. Este es
esa tasa de descuento o tasa de interés se va a ir aplicando todos los años para tratar de compensar. A todos los años en donde tengamos un balance. ¿Sí? Partiendo de un ingreso. Fíjense en el desarrollo del ejercicio. El primer año, 17.000 pesos. Concluido el primer año, tengo que el valor presente real de ese año es de 15.178. Por ello, no se multiplica y el interés de dónde se saca. Bien, lo sacamos del Banco Nación. Me tengo que retirar, sí, Anita, está bien. Lo vamos a ir aplicando a cada periodo, llámese año, en que se nos ha entregado el balance. Si se nos entregó el balance de los 3 últimos años, bien, 12, 13%. ¿Sí? Es la única forma de compensarlo, aplicando esta fórmula, nada más. Pueden aplicar cualquiera de las fórmulas, pero corren el riesgo de errar. Este es más, llámese, más temática, pero recuerden esto que les acabo de decir. Vamos a conseguir por lo general el balance de los 2, 3, 4 años. Otros balances de años anteriores, no. Bueno, les hago este último comentario para dejarlos tranquilos. Esta suma arroja como resultado el valor presente de ganancias futuras generadas por el Fondo de Comercio y representa el valor presente del Fondo de Comercio sin incluir los inmuebles. ¿Recuerdan que les decía que se podía obtener el Fondo de Comercio y separado el inmueble? Y decíamos que al final lo íbamos a liquidar en 250.000 pesos. Entonces, fíjense lo que les incorporo. Indicamos que el inmueble será vendido al final del periodo en 250.000 pesos, por lo que producirá un ingreso en aquella fecha cuando se venda. ¿Estamos hasta allí? Y fíjense un poquito más abajo, ahí mismo donde les acabo de leer esto, dice, indicamos que el inmueble será vendido al final del periodo en 250.000 pesos. Bueno, fíjense que el periodo 10, aplicando la misma fórmula, dice 250.000 dividido 1 más 0,12 por 10, que es el último periodo. Si, respetando la fórmula, 250.000 dividido 3, o punto 10, yo le hice acá 3,1058, nos da 80.494,56. Para obtener la tasación del Fondo de Comercio aplicaremos la siguiente fórmula. Fíjense. BPGFEGP. Valor presente de ganancias futuras de ingresos. Más valor residual, donde TT es la tasación total. Es la suma del inmueble y del Fondo de Comercio. Pero no en todos los casos es necesario determinar el valor del inmueble. ¿Por qué? Porque puede ser un arrendatario que tenga una gran ferretería y quiera vender su Fondo de Comercio, pero no el inmueble. Acá simplemente lo que yo hice es no confundirlos y separar. Acá en este ejercicio en sí, les estoy diciendo que la persona que quiere vender el Fondo de Comercio es dueña del inmueble. Esta sigla, BPGF, dividido FC, significa valor presente de ganancias futuras generadas por el Fondo de Comercio. BRI, valor residual de los inmuebles. TT, total de tasación o tasación total. Por último, les propuse desarrollar el mismo ejercicio, pero con un periodo de 5 años, durante los cuales la empresa generará una ganancia anual de 50.000 pesos. Y la tasa de descuento del 21%. Fíjense que ahí me fui muy por encima.
pero la fórmula es exactamente la misma. Y el valor lo tienen 50.000 pesos para empezar por BP1 a llegar a BP5. Luego, al concluir cada uno de los periodos, vamos a hacer la sumatoria. Eso nos va a dar la tasación total, el valor del fondo de comercio. ¿Cómo le fue hasta allí? Estamos, por favor. Para repasar en la próxima. Mal. Profe, ¿Qué? ¿puede repetir las siglas? Sí. A mí Sí, me fue sí. mal. Rocío, Estoy perdida. no. Por favor, nadie se sienta mal. Todo lo que es información Profe. nueva es nueva. Así que Profe. hay que asimilarla, procesarla. Para eso estoy, para que aprendamos juntos. Nadie se debe sentir mal. Profe. Estas siglas, valor presente de ganancias futuras generadas por el Fondo de Comercio, es el método número 1, que simplificado es B de valor, P de presente, G de ganancia, F de futuras, G de generadas y P por el Fondo de Comercio. Simplemente es otra mnemotécnica. BP, vamos, BPGFG, Profe. PF. Sí. Sí. Una consulta. Acá cuando se habla Flavia, del fuerte. acá cuando se habla del lote de 250.000 y se aplica el 1 más 0,12 dividido por 10. Después acá 3,1058. Yo con la calculadora no me llega ese número. ¿Cómo lo hizo? Anda desarrollando paso por paso, no te preocupes, lo repasamos en la próxima clase también, por supuesto. Y les propongo, les dejé aquí una propuesta de determinar el fondo de comercio, sabiendo que la empresa generará una ganancia anual de 50.000 pesos, para que apliquen la misma fórmula. Ya vas a ver, Rocío, que es simple. Aplicar el primer periodo, el segundo es BP2, BP3, con el mismo importe, ¿sí? Aplicándole la tasa, para que veas a qué valor arribamos. Y la verdad, cómo influye de alguna manera la inflación, por más que intentemos dar con el valor más adecuado. ¿Estamos hasta acá, chicos? Hicimos un carrerón. Acá sí. Mari, no sé si Mari hace así, pero de alguna forma así. Yo quería saber si el numerito que es el tiempo, que es el 3, el 10, que va cambiando, siempre se multiplica. En la Sí, fórmula Mari. que usted. Porque dice 17 dividido, y entre paréntesis, 1 más 0,12 por 9, pienso yo. Por N, por el año. Sí, Por siempre 1. por. Sí. Eso es. Lo que no Por 1, por 2, por 3. De acuerdo a la cantidad de balances que tengamos. Y este 12 o 0,12 que tenemos acá, siempre Claro, como es está dado en el anual, ejercicio. lo pasamos a porcentaje. Nada más. Y siempre está dado, digamos, en el ejercicio. No les va a dar dificultad seguir. Hagan lo que, si les parece bien, por supuesto. ¿Qué hice yo? Cuando tenía estos ejercicios, por más que lo resolví, para no olvidarme, iba de nuevo resolviéndolo al lado y comparando de no equivocarme. ¿Sí? Honestamente, en 2 veces 3 que lo hice, me acordé. Por supuesto que, como información nueva, tengo que ser bien claro. No dura 2 horas.
se me va, se me fue. Entonces, al advertir que se me fue, hacemos el esfuerzo de la voluntad en tratar de recuperarlo, es decir, era BP. Ah, sí. Ahí es cuando se fija. Ahí es cuando ahí es cuando lo acomodamos en el lugar que corresponde. ¿No es cierto, Rocío? Rocío ya se está yendo. Es lunes, che. No, los dejo tranquilos porque me van a restar fe. Pero me tienen por mail. No puedo darles mi número de celular. Tengo que preguntar al colegio si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. No es una mala decisión de mi parte, en lo más mínimo, pero tengo que pedir autorización. Les dejo mi email. Cualquier duda, inquietud que tengan, se los contesto en el acto y con la mayor premura posible. Ahora, les sugiero esto, para que no pasen estas 2 horas e intenten luchar por recuperar lo hoy leído. Desconectados, desenchufados. Ya está. El lunes cumplido. Descansen.